Saludos a todos. Vamos a iniciar nuestra clase hablando ahora sobre los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos. El medio ambiente físico en el que viven se llama hábitat, y en este existen relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre cada uno de ellos. Las especies de seres vivos que habitan en determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio determinado del flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores bióticos que corresponden a los seres vivos y factores abióticos que corresponden a elementos no vivos como el suelo o el aire. Existen además distintos tipos de ecosistemas. Hay marinos, terrestres, microbianos, artificiales, entre otros. Veremos la interacción de la naturaleza y los seres vivos en un área determinada. A esto se le llama ecosistemas, y de esto aprenderemos el día de hoy. Los ecosistemas son ese conjunto de seres vivos y el medio físico en el que viven. Pues bien, para que exista un ecosistema se necesitan dos elementos claves: los seres bióticos y los seres abióticos. Los seres bióticos son todos los seres con vida, como los pájaros, los osos, los peces del río, los hermosos delfines como estos, los insectos que viven en tu jardín, todas las plantas y árboles. Ah, y hasta los pequeños microorganismos que solo los podemos ver con un microscopio. Y los seres abióticos, que es el medio físico formado por los seres que no tienen vida, es decir, el medio ambiente que los rodea, como por ejemplo, el agua, el aire, las nubes, el clima, el suelo, la arena y hasta las rocas. ¿Sabías que un ecosistema puede ser tan grande como el Polo Norte, donde todo puede ser muy pero muy frío? O como la selva amazónica de América del Sur, llena de muchos árboles y ríos muy grandes. O simplemente tan pequeño como el jardín de tu casa. Los ecosistemas son tan complejos que la ciencia decidió clasificarlos en 3 diferentes tipos. Los tipos de ecosistemas, aparte de diferenciar cada uno de ellos de los grupos de organismos que viven en un ecosistema, también podemos elaborar una clasificación por tipos. Así encontramos que existen distintos tipos de ecosistemas, atendiendo a su naturaleza. Ecosistemas terrestres. Dependiendo del sustrato en el que se encuentre, un tipo de ecosistema es el ecosistema terrestre. Sus características vienen dadas por la tierra en la que se desarrolla toda la actividad de los organismos vegetales y su fauna. Dentro de estos tenemos los ecosistemas desérticos, forestales, en donde encontramos los bosques frondosos, coníferos y mixtos. Tenemos también los ecosistemas acuáticos. Este tipo de ecosistema, por su parte, se distingue por desarrollarse en masas de agua. Podemos distinguir entre dos tipos de ecosistemas acuáticos, los de agua salada y los de agua dulce. Pero también tenemos ecosistemas mixtos. Son lugares donde los seres vivos viven en zonas intermedias y comparten las características de los dos principales ecosistemas, el terrestre y el acuático, que se entremezclan. Las regiones más importantes son las zonas de costa y los humedales. Los seres que habitan un ecosistema son todos aquellos seres con vida,
como microorganismos, hongos, vegetales, peces, aves o cualquier animal. Podemos clasificar los ecosistemas entre naturales y artificiales. A continuación te explicamos cada uno en detalle y qué subclasificaciones tienen. 1. Ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los seres vivos habitan en el suelo, cerca de este y en el subsuelo. Ocupan el 30% del territorio de la Tierra y se dividen en los siguientes tipos. Desiertos, que ocupan un 30% de los ecosistemas terrestres. Sabanas y pastizales tropicales, como estepas, praderas y herbazales, que ocupan un 20%. Selvas, con un 23%. Bosques templados y tundras, con un 17%. Si quieres saber qué es la tundra y qué tipos existen, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que te lo explicamos todo. Y por último, entre los ecosistemas terrestres también están las zonas de cultivo que ocupan el 10% restante. 2. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este agua puede ser dulce o salada, por lo que encontramos dos tipos de ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas marinos son todos aquellos ecosistemas de agua salada, como los océanos, mares, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios y lagunas costeras de agua salada. Los ecosistemas dulceacuícolas son todos aquellos que, como su nombre indica, son de agua dulce. En este subtipo de ecosistemas encontramos lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales. Si estás aprendiendo con este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para saber más sobre ecología, medio ambiente y salud. 3. Ecosistemas mixtos. Los distintos ecosistemas se localizan en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que, a veces, se den intersecciones entre diferentes tipos de terrenos, siendo estas zonas intermedias los llamados ecosistemas mixtos. Pueden estar formados por terrenos de agua y tierra o bien de tierra y aire. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son los siguientes: humedales, manglares, marismas y costas. 4. Ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales, también conocidos como antrópicos o humanizados, son ecosistemas no naturales. Esto significa que incluyen todos los terrenos que han sido cambiados por la acción del ser humano. Los principales tipos de ecosistemas artificiales son los siguientes: ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Organismos de un ecosistema. En un ecosistema hay una gran variedad de organismos o seres vivos con muchas funciones distintas. Estos establecen relaciones entre ellos a distintos niveles, ya sea entre seres de la misma especie o entre distintas especies. Por esta razón, los individuos que viven en los ecosistemas que hemos mencionado se pueden clasificar en estas tres categorías. Productores son aquellos organismos capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y con la ayuda de la luz solar, es decir, son organismos autótrofos. Son la base de la cadena alimentaria y dos buenos ejemplos son las plantas y las algas. Consumidores son los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que se alimentan de otros seres porque no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, por ejemplo las vacas, las ranas, las hienas o los seres humanos. Descomponedores. Se trata de organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición proveniente de otros seres vivos, como hojas secas, cadáveres de animales, troncos de árboles muertos o excrementos. Como ejemplo de organismos descomponedores que están en todo tipo de ecosistemas tenemos los hongos y las bacterias. Los componentes de los ecosistemas están constituidos por dos tipos: la biocenosis, que son correspondientes a los factores bióticos. Está formado por todos los seres vivos de un ecosistema. Al conjunto de individuos de la misma especie que habitan en una misma área se le denomina población. Y el biótopo, que son los factores abióticos. Es la parte inorgánica del ecosistema. Está formado por rocas, el aire, el agua, las sales disueltas, la arena, etc. Como ustedes saben, en algunos lugares de nuestro planeta hay montañas, en otros hay desiertos, selvas u océanos.
En cada uno de esos lugares hay animales y plantas que están adaptados para vivir allí. Imaginen un pingüino acostumbrado a vivir sobre la nieve. ¿Qué pasaría si lo llevaran a una ciudad tropical en verano? Pues seguro que se moriría. Bueno, no siempre. Algunos pueden llegar a vivir en el zoológico, por ejemplo. Pero lo que es seguro es que necesitaría acostumbrarse a vivir fuera de su ecosistema. ¿Fuera de dónde? De su ecosistema. Cada uno de esos lugares que les mencionaba, la selva, el desierto o el mar, por ejemplo, con sus temperaturas, su altura, sus vientos, se llama ecosistema. ¿Y cómo son de grandes los ecosistemas? Son de distintos tamaños. Pueden ser grandes como el mar o pequeños como el hueco de una hoja. ¿Y qué cosas hay en un ecosistema? Hay animales, plantas y muchos otros organismos. A todos estos que están vivos los llamamos bióticos, pero además hay elementos que no están vivos, como la luz, la lluvia, el viento. Los llamamos abióticos. ¿Y dónde están los ecosistemas? En muchos lugares. Cambian según el lugar del mundo en el que estén. Por ejemplo, en el sur de Argentina hay bosques con nieve, en Brasil y en África hay mucha selva.